El presidente Bukele no es un burócrata, es un fundador, el mejor que un país puede tener. Con esa frase explosiva, Bilal bin Saqib pisó fuerte en suelo salvadoreño. Minutos antes, los jardines de la casa presidencial habían sido preparados con exactitud milimétrica. Ningún detalle fuera de lugar. Césped cortado al ras, banderas cruzadas, y un silencio solemne interrumpido solo por los pasos acompasados de los escoltas. Era la señal de que Nayib Bukele se acercaba. No era una visita ordinaria. El ministro de Cripto y Blockchain de Pakistán llegaba con una declaración que resonaría en los 4 continentes. El Salvador es el líder. Nosotros queremos seguir su ejemplo. A su lado, Bukele lo escuchaba sin gesticular, pero con la mirada fija, como quien ya conoce las consecuencias de sus actos. ¿Qué había motivado a una potencia emergente como Pakistán a mirar hacia un pequeño país centroamericano? ¿Qué estaba ocurriendo en El Salvador que generaba tanta admiración internacional? Afuera, en las calles de San Salvador, la ciudad parecía seguir su curso. Pero dentro del salón presidencial, se tejía una alianza que podría alterar el mapa tecnológico global. Se hablaba de reservas estratégicas de Bitcoin, de educación financiera, de inteligencia artificial, de una diplomacia que no se escribía con tratados militares ni acuerdos energéticos, sino con hash rate y bloques de cadena. Todo había comenzado días atrás, cuando la Oficina Nacional de Bitcoin confirmó el encuentro. La noticia causó revuelo. El Salvador, con sus 6.240.18 bitcoins acumulados, superaba ya los $743 millones en reservas digitales. La cifra, impresionante para un país que hace apenas 4 años era considerado marginal en términos tecnológicos, ahora colocaba al gobierno de Bukele en el centro de un nuevo orden económico. Bilal bin Saqib, además de funcionario estatal, es también ingeniero y emprendedor. Llevaba meses observando el experimento salvadoreño. Desde la adopción del Bitcoin como moneda legal en 2021, hasta la construcción fallida de Bitcoin City, pasando por la emisión frustrada de los bonos Volcán, Pakistán había tomado nota de cada movimiento. Pero a diferencia de los analistas financieros de Occidente, no buscaban errores. Querían comprender cómo, a pesar de los tropiezos, El Salvador había mantenido el rumbo. Ustedes tienen al mejor founder que un país puede tener, dijo bin Saqib, sin esconder su admiración. Y no se refería solo a las cifras. Hablaba de una filosofía, de una política de convicción que se sostiene incluso cuando la opinión pública duda, cuando las instituciones internacionales ponen condiciones, cuando el riesgo supera el beneficio inmediato. El mismo ministro reconoció que en mayo, Pakistán había creado su primera reserva estatal de Bitcoin. Lo hicieron convencidos de que esta es la primera vez en la historia que una tecnología puede ser el gran igualador. Con más de 250 millones de habitantes y el 70% menores de 30 años, su país necesitaba una estrategia clara. Y la encontraron en El Salvador. Pakistán destinó 2.000 megavatios de energía excedente para minería digital. También estableció un Consejo Nacional de Criptomonedas y está desarrollando centros de datos para inteligencia artificial. Pero ninguno de estos pasos tendría sentido sin una hoja de ruta. Vamos a tomar una hoja del libro de El Salvador, afirmó bin Saqib. Queremos replicarlo mejor en nuestro idioma y llevarlo a Pakistán. Dentro de la casa presidencial, la firma de una carta de intención selló la cooperación bilateral. Stacey Herbert, directora de la Oficina Nacional del Bitcoin, fue quien firmó por el lado salvadoreño. Las áreas de cooperación, educación financiera, inteligencia artificial, robótica y políticas sobre reservas estratégicas. Pero la conversación no terminó en el papel. Saqib propuso un nuevo término: diplomacy, una forma de diplomacia basada en Bitcoin. Esto no es una diplomacia tradicional basada en economía o militares. Es una nueva era. Mientras tanto, en Pakistán, el anuncio causaba eco. Un país islámico, con un pasado de dependencia financiera, estaba abrazando una tecnología que le permitiría independencia.
y lo hacía siguiendo el ejemplo de un pequeño país latinoamericano que había osado desafiar las reglas de Bretton Woods. Nunca he conocido a alguien feliz por haber vendido su Bitcoin. ¿Por qué lo haría mi país?, dijo bin Saqib. Su frase encerraba una verdad incómoda para los viejos dogmas. El Salvador, con una ganancia de más de 450 millones, estaba demostrando que la acumulación soberana de activos digitales podía ser una estrategia válida. ¿Es posible saldar la deuda externa con Bitcoin? Esa fue la pregunta que lanzó bin Saqib sin pestañear. Su respuesta fue clara. Esa sería una lección de soberanía. En los pasillos de la oficina del Bitcoin, algunos hablan ya de una cumbre global. Islamabad o San Salvador. Estados-nación reunidos no por sus intereses territoriales, sino por una convicción digital. Un nuevo bloque. Todos hablamos de Satoshi Nakamoto, pero nadie lo ha visto. A su manera, el presidente Bukele representa esa misma convicción, concluyó el ministro antes de abordar su vuelo. Afuera, la brisa del Pacífico seguía soplando como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Pakistán miraba hacia El Salvador, y el mundo también. No fue una casualidad. La visita de Bilal bin Saqib fue parte de una secuencia cuidadosamente tejida con minuciosidad diplomática y estrategias geopolíticas que hoy pocos se atreven a ignorar. Porque para entender por qué el funcionario pakistaní voló hasta San Salvador, hay que retroceder y observar, paso a paso, cómo El Salvador se convirtió en el faro que ahora ilumina a otras naciones del sur global. Todo comenzó en septiembre de 2021, cuando El Salvador, contra todas las advertencias de instituciones financieras tradicionales, declaró el Bitcoin como moneda de curso legal. Fue un golpe sobre la mesa. Una decisión que generó titulares, escepticismo y burlas. Pero Nayib Bukele no retrocedió. Lejos de amedrentarse, profundizó el modelo. Apostó por el futuro. Y ese futuro hoy está en marcha. En ese entonces, la mayor parte de la población rechazó el uso cotidiano del Bitcoin. Los analistas hablaron de fracaso. Sin embargo, lo que no vieron fue la estrategia de fondo, la acumulación silenciosa, metódica y constante de activos digitales por parte del Estado salvadoreño. Una estrategia que hoy se traduce en más de 6.200 bitcoins, valorados en más de 743 millones de dólares. Esa cifra no apareció de la nada. Fue producto de una visión. Mientras otros países especulaban con criptomonedas, Bukele consolidó una política de Estado. Y aunque la emisión de los llamados bonos volcán por 1.000 millones no se concretó, el plan no se detuvo, porque el objetivo no era captar recursos urgentes, sino construir una base financiera soberana y resistente. En 2024, El Salvador logró un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional por 1.400 millones. Poco después, la Asamblea Legislativa retiró la calidad de moneda de curso legal al Bitcoin. Para muchos, ese fue el fin. Pero en realidad, fue un ajuste estratégico. La moneda digital dejaba de ser obligatoria en las calles, pero su función estatal se reforzaba. El Bitcoin se convertía en reserva estratégica. Mientras tanto, la Oficina Nacional del Bitcoin afinaba su maquinaria. Bajo el liderazgo de Stacy Herbert, se trazaron nuevas alianzas, se multiplicaron los proyectos de educación financiera y se establecieron nexos con centros de investigación en robótica e inteligencia artificial. Fue en ese marco que se organizó la visita de bin Saqib. Pakistán ya había dado el primer paso en mayo de este año, al anunciar la creación de su propia reserva estatal de Bitcoin. Pero necesitaban una guía, y El Salvador era el ejemplo evidente. No solo por su acumulación digital, sino por su osadía institucional. En palabras del propio ministro, el presidente Bukele fue como una pequeña roca en medio del océano rompiendo la ola. Eso es verdadero liderazgo. Cuando todo está en contra, él mantuvo su convicción. Durante la Bitcoin Conference de Las Vegas, celebrada este año, bin Saqib anunció la creación de una billetera nacional de Bitcoin respaldada por el Estado pakistaní. Un sistema sin fines especulativos, con custodia gubernamental,
inspirado directamente en el modelo salvadoreño. Allí mismo confesó que su deseo era llevar esa experiencia a más de 250 millones de habitantes. En la reunión con Bukele, ambos mandatarios compartieron no solo cifras y proyectos, sino filosofía. Hablaban de soberanía financiera, de independencia tecnológica. Hablaban el mismo idioma. Por eso, al firmar la carta de intención, no hubo dudas ni vacilaciones. Era el comienzo de una cooperación sin precedentes. Mientras la oposición local seguía cuestionando la utilidad de la estrategia bitcoinera, el mundo tomaba nota. No era casualidad que el quinto país más poblado del planeta decidiera visitar El Salvador, ni que su ministro declarara con franqueza: queremos replicarlo mejor en nuestro idioma y llevarlo a Pakistán, para que nuestra juventud esté preparada para el futuro. Y es que la estrategia no se limita al cómputo de reservas. Se trata de un modelo de desarrollo. En palabras de Bin Saqib, estamos pagando por electricidad que no se puede distribuir. La idea es convertir esa energía en oro digital. En eso, El Salvador también nos lleva a la delantera. Están convirtiendo vapor en hash rate desde las montañas. Desde la geotermia hasta los centros de datos, el gobierno salvadoreño ha utilizado su geografía y recursos naturales como palanca de innovación. Una estrategia que Pakistán está dispuesto a copiar paso por paso. Por eso, cuando el ministro habló de diplomacy, no lo hizo como una broma. Era una declaración política, una propuesta para crear un nuevo paradigma internacional. Y esa idea se consolidó con una afirmación que muchos considerarán exagerada, pero que en la voz de Bin Saqib sonó como una verdad revelada. Todos hablamos de Satoshi Nakamoto, pero nadie lo ha visto. A su manera, el presidente Bukele representa esa misma convicción. Su liderazgo no tiene nada que envidiarle. La frase, pronunciada sin guión, fue registrada por todos los presentes. Una frase que resume el viaje de un país que pasó del olvido a la vanguardia y que hoy escribe una nueva línea en la historia de las finanzas globales. Nadie lo esperaba, pero fue contundente. Un ministro pakistaní, traje oscuro, voz firme, declaró desde Casa Presidencial: nunca he conocido a alguien feliz por haber vendido su Bitcoin. ¿Por qué lo haría mi país? Era un tributo al modelo Bukele. Ese fue el punto de quiebre. Un estado asiático adoptaba el ejemplo de El Salvador para rediseñar su soberanía digital. Lo que se afirmaba era claro: Nayib Bukele no solo lidera un país, encabeza una era. Ya no es solo Bitcoin, es acción. Mientras otros dudaban, El Salvador minaba con vapor volcánico, enseñaba blockchain, acumulaba activos. Bukele apostaba por el futuro. Al cerrar la reunión, sin protocolo, Bin Saqib le dijo: mi esperanza es que El Salvador salde su deuda externa usando Bitcoin. Eso sería soberanía. Nadie lo improvisó. Era mensaje directo. El Bitcoin es contagioso. El Salvador es el líder. Queremos seguir ese ejemplo. Así cerró el ministro. La idea de una cumbre bitcoinera ya no parece fantasía. Islamabad o San Salvador. Tal vez ambas. Esto es diplomacy. Titulares comenzaron a rodar. Vamos a tomar una hoja del libro de El Salvador, dijo. Porque ese libro lo escribe Bukele con cada decisión audaz. A pesar de críticas externas, su figura crece en el sur global. Miles de jóvenes en Asia y África lo ven como referente. Bukele entiende el nuevo mundo digital. Pakistán vio en él un aliado. Esta es la primera vez que una tecnología como la IA puede igualar o amenazar. Bukele se adelantó. El Salvador ya tiene ley de IA. Discute ética algorítmica y diseña su arquitectura de datos. Hoy, los bloques internacionales se forman por algoritmos, no ideologías. En ese contexto, Bukele no es solo presidente, es un founder. Y esa es la definición precisa. ¿Qué viene? Nadie lo sabe. Pero El Salvador ya marca el paso. El manual del futuro se escribe desde aquí. Y en Islamabad, Nairobi, Caracas o Katmandú, ya se estudia ese manual. Porque como dijo Bin Saqib, todos hablamos de Satoshi Nakamoto, pero nadie lo ha visto. A su manera, Bukele,
representa esa convicción. Su liderazgo no tiene nada que envidiarle, y la ciudad aún busca respuestas. Pero esta vez, sobre el futuro que ya comenzó.